Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Diego Quiroz y junto a mi compañera Aida Batista vamos a responder el segundo parcial de Historia Económica con el profesor José Acosta. Para entender la situación económica y política de Venezuela antes de la Guerra Federal, tenemos que entender que tras la independencia en la Constitución de 1830, Venezuela tenía un sistema político excluyente donde limitaba los derechos electorales a una pequeña élite alfabetizada y propietaria de tierras, marginando a la gran mayoría de las personas en el país que eran mestizas y campesinas. Económicamente hablando, se mantuvo una estructura económica basada en la concentración de propiedad agraria, donde una minoría terrateniente controlaba la producción de café y cacao que se exportaba fuera del país, el cual representaba 2/3 de los ingresos nacionales. En 1834, se crea o se aprueba la Ley de Libertad de Contratos, que establece que se pueden pedir préstamos para la producción, pero con un interés de hasta el 45% anual. Esto era una práctica crediticia abusiva, lo que provocó el endeudamiento masivo de pequeños y grandes productores. Esto, junto a otros factores sociales, crearon las condiciones perfectas para que se encadenara el conflicto armado que se llamaría la Guerra Federal. Para entender la tensión entre conservadores y liberales, debemos entender que son dos visiones totalmente opuestas. Los conservadores, liderados por José Antonio Páez, buscaban defender el poder que tenían los terratenientes, manteniendo el sistema electoral restrictivo y la ley crediticia abusiva. Mientras que, por el otro lado, los liberales liderados por Antonio Lecado Guzmán buscaban mayor autonomía regional, derechos políticos más amplios y limitar los privilegios económicos de la oligarquía, ya que se sabía que para antes de la Guerra Federal, el 63% de las tierras cultivables pertenecían al 8% de la población del país para el momento. Mientras que la Ley de Contratos de 1834 provocó que cada 6 de 10 pequeños productores perdieran sus tierras por deudas. En 1858, los liberales, antes de la guerra, intentaron reformar la Constitución para reducir estas desigualdades, pero los conservadores se negaron, haciendo inevitable el estallido violento que derivó en la Guerra Federal. Tras terminar la Guerra Federal, las consecuencias más notorias fueron en la actividad agropecuaria en los llanos, principal región productora del país, debido a que sufrió un colapso del 60% debido a la destrucción de haciendas y el abandono de tierras cultivables. Por otro lado, el comercio exterior experimentó una drástica reducción con las importaciones del café, porque no había quien las produjera ni dónde producirlas, cayendo en un 75%. El sistema monetario colapsó tras la quiebra del Banco Nacional en 1862, lo que le llevó a la emisión descontrolada de papel moneda sin un respaldo, generando un proceso hiperinflacionario que redujo el poder adquisitivo a la mitad de su valor previo al conflicto. Estos factores combinados dejaron al país en una situación de vulnerabilidad económica extrema, con una producción devastada, finanzas públicas colapsadas y una creciente dependencia de capitales externos. Tras la Guerra Federal, la economía venezolana se transformó de un sistema mercantilista heredado de la colonia a un sistema exportador a Estados Unidos y Europa a través del cacao y el café, ya que éramos monoproductores de estos dos rubros. Sin embargo, la transición no fue tan ordenada, ya que fue bastante caótica, ya que la producción alimentaria per cápita disminuyó un 35%, mientras que la producción para la exportación aumentó un 11% entre 1858 y 1865. El triunfo federalista no democratizó la economía, ya que apenas el 12% de las tierras confiscadas fueron redistribuidas. Entonces, la Constitución de 1864, en vez de integrar un mercado interno, creó un feudalismo republicano donde los caudillos regionales negociaban directamente con el exterior, hipotecando el futuro económico del país a los desbalances o vaivenes del mercado mundial.
El impacto a largo plazo de la guerra federal en la economía venezolana revela una profunda contradicción entre las ideas y los resultados que se consiguieron. Aunque el conflicto promovía ideas de igualdad, en la práctica se consolidó como una estructura de poder económico que solo aumentaba la desigualdad, ya que la concentración de tierra aumentó tras la guerra. El 82% de las tierras cultivables pasó de estar a un 8% de los propietarios antes de la guerra, en 1858, a pasar a solo el 5% de los propietarios para 1900. Por otro lado, el modelo agroexportador se intensificó, haciendo que el café representara el 79% de las exportaciones del país, mientras se descuidaba la producción para el mercado interno nacional. Institucionalmente, el federalismo degeneró un sistema de caudillismos regionales que fragmentaron las políticas económicas, dificultando la creación de un mercado nacional integral. Estas dinámicas sentaron las bases para la economía venezolana durante el siglo XX, demostrando cómo las promesas de transformación social quedaron subordinadas a los intereses de las nuevas élites que surgieron tras el conflicto. La política en Venezuela ha pasado por diversos cambios desde antes de la llegada de Guzmán Blanco. Venía marcada por la Guerra Federal en 1859 hasta 1863, cuando tuvieron la victoria. La victoria marcó un cambio en los paradigmas. Nuestro ilustre americano nació el 28 de febrero de 1829. Es hijo de Antonio Locaudio y Jerez Aristeguieta. Ingresó a la UCB a estudiar leyes a los 19 años, en 1848, y se graduó el 1 de marzo de 1856. Es importante recalcar que su padre era fiel opositor hacia los conservadores, cosa que hereda Guzmán. En el mismo año que los monagas asaltan el Congreso, deshaciéndose de los opositores, el padre de Guzmán obtiene un puesto de trabajo como jefe en la Secretaría de Relaciones Exteriores. De esta forma, Guzmán se va acercando un poco más a lo que viene siendo la política. Guzmán es nombrado por el mismísimo Monagas a ser cónsul de Venezuela en Filadelfia y otros países. Guzmán continuó con su acercamiento hacia el poder participando en grupos de liberales, como el 24 de julio de 1859, 5 meses después de haber anunciado la Guerra Federal. Combatió como coronel junto a Zamora, a quien vio morir. Tiempo después, este se vuelve jefe federal. Logra estabilizar el gobierno conservador, siendo uno de los firmantes del Tratado de Coche del 22 de mayo de 1863, año definitivo para despedir a los conservadores y darle la bienvenida a los liberales. El liberalismo amarillo es una filosofía política y moral que se basa en ideas de libertad, individualidad y ley para moldear la vida social económica de un país. En 1864 se hace un cambio de constitución en donde le hacen un cambio de nombre al país, a Estados Unidos de Venezuela. Esto mismo por los principios liberales de estados independientes en decisiones. Duró aproximadamente 3 décadas, desde 1810 hasta 1899. Entre estos sucesos, en 1868 surge el liberalismo azul, creado por José Tadeos Monagas, a sus 84 años. Estos estarían persiguiendo a Guzmán Blanco, presionándolo a huir del país. Mientras tanto, este estaría planeando su regreso con la Revolución de Abril. Entra a Caracas el 17 de abril de 1870. Este es reconocido como presidente y comienza el liberalismo amarillo, que dura aproximadamente 3 décadas en 20 años. Estarán divididas entre el centenio, quintenio y bienio. A pesar que Guzmán tenía ideologías hacia el liberalismo, este era autócrata, construyó un gobierno centralista. Su principal objetivo político y económico fue acabar con los conjuntos de caudillos. Ese mismo año asume las deudas de trabajadores afectados por la revolución, cancelando los pagos. Medidas poco favorables. En 1872 reduce las tasas de pago y funda una compañía de crédito público, ganándose el cariño de los comerciantes y sector más importante del sectiano, logrando la estabilidad económica. Financiamiento extranjero en construcción de vías de ferrocarril y carreteras. En el segundo mandato quinquenio, la minería tuvo un auge, obteniendo además capital extranjero de inversionistas. Autorizó la construcción de una máquina de vapor de suministros de combustibles. El bienio no fue un año tan importante en temas económicos, ya que Guzmán estaba pasando por un momento en el cual estaba expuesto a temas de corrupción. Y es en estos momentos que él entrega la presidencia y con eso anuncia un superávit en el Tesoro Nacional. Es importante mencionar que no todo fue beneficioso durante estos años. Un sector de los menos favorecidos fue el de los agrícolas y la poca importancia que tenía hacia la competencia del monocultivo del café.
Nos vamos a dirigir hacia las cosas buenas y malas que hizo Guzmán Blanco en estas 3 épocas. Es un personaje cuestionable y sus intenciones de llevar a Venezuela a un país culto lo llevaron a prácticas sospechosas de corrupción. Algo característico de su mandato era dejar a una persona de confianza e irse de viaje a Europa de vacaciones, teniendo él mismo su grupo de caudillos fieles en su gobierno. Podía hacer lo que quisiera teniéndolos de su lado. Una de las acusaciones de corrupción hacia Guzmán fue que él compró tierras de la UCB a través de una persona de confianza, tierras que no estaban a la venta. Como dije anteriormente, Guzmán Blanco es un personaje cuestionable, pero no le quita el hecho de que haya hecho cosas buenas por Venezuela, como el querer transformarla en una imagen a París, o que su gente sea gente culta, ya que en esos momentos la mayoría de personas no contaba con el intelecto de educación como en los primeros mundos. A pesar de ser un personaje cuestionable, Guzmán Blanco se ganó el cariño de las personas en los años que fue presidente y hasta ahora sigue siendo uno de los presidentes más importantes de Venezuela, ya que hizo grandes creaciones en nuestro país. Guzmán es bautizado como el modernizador de Venezuela, ya que este tenía un ideal en su mente de que Venezuela fuera prácticamente parecida a París. Este era su país preferido. Este se preocupó por el futuro de Venezuela y pensó en su gente más joven. Con ello fundó escuelas públicas. También se menciona que los años que Guzmán Blanco gobernó fueron años de paz. Contó con diversos logros y avances en las estructuras de Venezuela. Tenía una visión muy clara en modernizar a Venezuela hacia Europa, en ideales y en medicina. Los aplicó principalmente en la capital. Debido a sus constantes viajes, trajo consigo el urbanismo y modificación de los edificios de Europa. Se instalaron acueductos y desagües, alcantarillas, para mantener controladas las aguas negras, y fue quien tuvo la idea del río Guaire. Se crearon varias plazas, como la de Plaza Bolívar, quien obtuvo el nombre por él. Se crearon cementerios con amplios terrenos. Guzmán era un apasionado por la música. Se vio reflejado haciendo un conservatorio de las bellas artes en Caracas. Al igual, este era gratuito. También hizo otros centros de teatro al lado de Caracas. Este sería llamado Teatro Guzmán, donde serían expuestos diversos tipos de obras de ópera, y ayudó a más de un autor a que sus obras fueran reconocidas. Para concluir, dando mi opinión, creo que fue un presidente que intentó dar lo mejor de sí mismo, pero también es un ser humano y cometió sus errores, pero sinceramente creo que ayudó bastante al desarrollo del país, creando diversas estructuras, que es lo que hoy conocemos y hoy lo que hoy tenemos, y además de eso que le dio al peso. Antes era peso venezolano y después lo llamó Bolívar, porque Guzmán Blanco promovía y seguía los ideales del libertador. Entonces él tomaba eso como su inspiración y también lo utilizó políticamente. Sin más nada que decir, siempre vamos a recordar al modernizador de Venezuela.